Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión, rechazaba yo su gracia. Vamos a ver un pasaje, Primera de Juan capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 4. Por eso quiero invitarlos a que podamos leerlos de manera alternativa, ¿sí? Vamos a leer el pasaje del día de hoy. Bueno, comienza así. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Muy bien, hasta ahí. Este es el pasaje que vamos a tocar el día de hoy. Primero vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por traernos ante tu presencia. Gracias porque tú nos das esta palabra para que meditemos juntos, para que nosotros podamos meditar una vez más, para que podamos pensar una vez más en tu inmenso amor hacia nosotros y para que también nosotros podamos vivir conforme a tu voluntad. Señor, en esta mañana queremos pedirte que tú guíes este mensaje por medio de tu Espíritu Santo. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a reconocerte como nuestro único y verdadero Salvador. Señor, gracias por esta palabra que empezamos a ver desde el día de hoy. Sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy. Es el versículo 1, ¿sí? El primero. Vamos a leerlo juntos. ¿Ya? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo de vida. Entre los 12 discípulos de Jesús había hombres de diversos orígenes, personalidades, condiciones sociales y edades. Dentro de ese interesante equipo, el más joven de todos, el adolescente del grupo, era Juan, el escritor de esta carta. Su carácter era de lo más impetuoso, con una vista sumamente aguda e implacable. Siempre listo para juzgar a los demás, escondiendo su latente ambición por ser reconocido. Debido a su incontenible efusividad y espíritu de competencia, él y su hermano Jacobo habían sido apodados como hijos del trueno. Aún así, Juan se destacaba por tener una notable sensibilidad. Durante los 3 años en los que convivió con Jesús, su vida fue experimentando una increíble transformación. Juan lo dejó todo, aún sus propios sueños y proyectos, por seguir a Cristo. Fue tal su cambio ante el amor del Señor que se convirtió en uno de los 4 escritores de los Evangelios. Y a diferencia de los otros libros que relatan la vida de Jesús, Juan escribió desde una perspectiva divina, como si mirara la realidad desde el cielo. Por eso, algunos lo identifican como un águila, que ve al mundo volando desde lo alto, con una precisión mucho mayor que la de cualquier ser humano. Un águila ve 4 o 5 veces más que lo que vemos nosotros. En Juan
Su antigua agudeza visual que utilizaba para dañar y derrotar a los otros fue transformada a una tierna mirada de amor hacia las ovejas del Señor. Su carácter fervoroso fue deshecho ante la obra de Jesús, que lo convirtió en un cálido y amoroso testigo de su obra. Este cambio de vida de Juan se hace muy notorio en las palabras de su primera carta. Un joven caprichoso y malcriado, lleno de ambiciones terrenales, fue transformado por Dios en un maduro hombre de fe, lleno de incontenible amor y con una gloriosa visión celestial. Siendo ya anciano, Juan nos brinda sus palabras para darnos esperanza, aconsejarnos y también para iluminarnos el camino. El amor de nuestro Salvador Jesucristo tiene poder para transformar el corazón más duro y obstinado. Que a través de la primera carta de Juan, nuestro Señor realice en nosotros esa misma transformación que Él logró en este apóstol. Obtengamos visión y volvámonos poderosos instrumentos de amor en las manos del Verbo de vida. Alcancemos una profunda comunión con Dios y con nuestros hermanos para ser grandes testigos del Evangelio, como lo fue Juan. Amén. El apóstol Juan comienza sus palabras diciendo: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Esta primera expresión es similar a la forma en la que Juan da inicio a su evangelio. Allí él señaló: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En ambos casos, el apóstol cita el principio. Habla del Verbo, pero cita el principio. Sin embargo, en su carta, Juan no se refiere al que era desde el principio, sino que en la carta él habla de lo que era desde el principio. De este modo, él está abarcando el propósito divino presente desde el inicio de todo y que involucra al Verbo de vida. Ahora bien, ¿a quién se refiere el Verbo de vida? ¿A quién se refiere el Verbo de vida? Juan nos da ciertas pistas al decirnos que el Verbo estaba en el principio con Dios y era Dios. Y nos clarifica más el panorama al mencionar que fue visto, oído, contemplado y palpado por sus manos. En su Evangelio, Juan también expresó que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Con esto, reconocemos que al hablar del Verbo, Juan se está refiriendo a Jesús. De hecho, esto queda muy claro en las palabras que siguen. Dios se hizo hombre y vino a morar entre nosotros, tomando cuerpo mortal. Pero entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué utiliza el término verbo para identificar a Jesús? ¿Por qué usa la palabra verbo? Este vocablo no tiene una traducción directa en nuestro idioma. En su significado original, indica a la voz activa de una orden a ser ejecutada. Indica la primera causa de todo, o la fuerza propulsora que da origen a lo que existe. Debido a su carácter imperativo, algunos lo traducen como palabra, porque indica una instrucción que se ejecuta. Una voz que desencadena una acción. Pero por su parte, dado su aspecto dinámico, otros prefieren traducirlo como verbo, porque identifica una palabra que describe una acción. Es una palabra que describe una acción. Es una orden que lleva a una ejecución. Es una instrucción. David nos dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Jesús, el Verbo de vida, el Verbo, es la palabra activa de Dios que dio inicio a todo lo que existe. Juan nos asegura que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es la primera causa de todo. Jesús es la primera causa de todo lo que existe.
y la fuerza propulsora que dio origen a nuestra existencia. Hebreos nos dice que Él es aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. La razón por la cual estamos en este mundo es Jesús, el Verbo divino. Por eso le pertenecemos a Él. Pablo nos revela que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En la palabra de hoy, Juan identifica a Jesús como verbo de vida. Verbo de vida. Porque además de ser aquel que nos dio el aliento, Él es el autor de nuestra salvación eterna. Jesús es el origen de nuestra salvación, quien nos libró de la muerte a la que nos condenaba nuestro pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nunca hubiéramos podido ser salvos, nunca hubiéramos podido ser libres de nuestros pecados si no era por medio de Cristo. Pablo se refirió a Jesús reconociéndolo como el autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos. Es a través de la muerte y de la resurrección de Jesús que tenemos esperanza en una vida gloriosa y permanente en los cielos. Como nos dice Pablo, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Así que, cuando Juan habla de lo que era desde el principio, tocante al verbo de vida, está señalando al Evangelio de Jesús, nuestro maravilloso Salvador. De este glorioso Evangelio, el apóstol Juan se identifica como un firme testigo, porque él nos habla de lo que otros, él no nos habla de lo que otros le contaron, no nos comunica lo que escuchó decir de otros, sino que, como él afirma, nos habla de lo que experimentó. Lo que hemos oído, nos dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. De este modo, y asimismo, Juan no se reconoce como el único testigo. Por eso usa el modo en plural. Hemos visto, hemos oído, hemos contemplado, palparon nuestras manos. Juan escribe con la autoridad de lo que vivió junto a otros discípulos, percibiéndolo con sus propios sentidos, con su vista, con su audición y con su tacto. Porque Juan vivió al lado de Jesús y lo vio con sus propios ojos. Él oyó de su boca sus enseñanzas. Él tocó el cuerpo del Señor. Él contempló sus obras, su muerte, su resurrección y su ascensión. Por eso, siendo el último sobreviviente de esta experiencia, sus palabras revisten un incalculable valor frente a quienes comenzaban a cuestionar la humanidad, la divinidad y el poder de la salvación de Jesús. Así que al hablar del verbo de vida y su experiencia acerca de él, Juan enfatizó, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Nadie puede dar testimonio de algo que no ha presenciado o que desconoce, a menos que sea un testigo falso. Juan nos anuncia lo que vio verdaderamente con sus ojos y oyó con sus oídos. Y lo que él testifica y anuncia es la vida que fue manifestada. Es la vida eterna que estaba con el Padre Celestial y se reveló. La vida eterna que fue manifestada y se reveló. Esta vida se refiere a Jesús mismo, que se manifestó ante el mundo. Jesús aseguró, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, aquello que Juan quiere comunicar es la salvación que proviene únicamente de Jesús, el verbo de vida. Eso nos testifica y eso nos anuncia.
Jesús, el Hijo de Dios, el origen de todo, vino a este mundo para conducirnos a la eterna presencia del Padre Celestial. Para esto se entregó a la muerte a fin de perdonar nuestros pecados y resucitó para abrirnos las puertas de la vida eterna. Jesús, el Verbo de vida, vino a nosotros para otorgarnos la gracia de su salvación. Hoy también Jesús, el Verbo de vida, viene ante nosotros ofreciéndonos salvación eterna. Como nos dice Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Innumerables testigos anuncian el Evangelio de Cristo conforme a lo que han experimentado por medio de su Espíritu Santo e invitan a las almas a creer en Jesús para alcanzar la vida eterna. Pablo nos dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El acceso a la vida eterna está a nuestro alcance, está a tu alcance, solo por la fe en Jesús. Y este acceso se abre ante nosotros por medio del conocimiento de la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo. Ambos nos conducen a reconocer nuestros pecados, a arrepentirnos y recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No nos quedemos afuera de esta oferta de salvación tan grande. No nos quedemos afuera de esta oferta de salvación tan grande. No dejemos de experimentar la salvación que recibimos al venir a un encuentro con Jesús y creer en Él. Juan nos dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Al igual que Juan, experimentemos la salvación y el poder transformador de nuestro Señor Jesús. Y habiendo recibido en Él la vida eterna, seamos también nosotros testigos de su obra, anunciando lo que era desde el principio, dando a conocer a Jesús, el Verbo de vida. Amén. Continuando con su carta, Juan nos declara los motivos de sus palabras. Él nos dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El primer propósito del mensaje de Juan es la comunión, que involucra un doble aspecto. Quienes encontramos la salvación de Jesús, participamos de una unidad de fe de unos con otros, mediante nuestra unidad con el Señor. La palabra comunión, que es recurrente en la carta de Juan, es la traducción de un término griego muy conocido. El vocablo griego original es koinonía. Esta palabra se utilizaba para describir la relación cercana entre personas que participaban e integraban una misma asociación, sociedad o fraternidad. Era el término usado para aquellos que mantenían un vínculo de compañerismo y buscaban alcanzar una meta común, una koinonía. Pero en nuestro caso, como hijos del pueblo de Dios, nuestra koinonía implica más que una fraternidad o una agrupación humana. Porque nos une el amor del Señor. Nos une la fe y el mismo propósito y compromiso de hacer la voluntad de nuestro Señor. Para nosotros, tener comunión es más que un simple concepto o una formulación. Es más que una consecuencia ineludible por pertenecer a una misma entidad. Nuestra comunión implica ser uno, con un mismo corazón, una misma dirección, un mismo sentir. Implica compartir un estrecho vínculo de amor. Pablo nos hace ver que somos parte de un mismo cuerpo. Nos dice que, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.
Si uno se duele, si un miembro se duele, también nos afecta, nos duele. Si un miembro se alegra, también nosotros sentimos alegría, porque somos un cuerpo en Cristo. Por eso nos exhorta Pablo diciéndonos: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu en una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Aún así, nuestra comunión entre hermanos, como lo indica Juan, es posible únicamente si primero mantenemos una comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primero, nuestra comunión debe ser con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión con el Señor y con nuestros hermanos, aún así, son cuestiones inseparables. No se puede afirmar que tenemos comunión con Dios cuando no existe entre nosotros una auténtica unidad. Y por más que nos esforcemos mucho y realicemos muchas obras conjuntas, la unidad entre nosotros nunca será perfecta si no mantenemos primero una comunión sincera con el Señor. Jesús les enseñó a sus seguidores: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, el primer mandamiento. Pero inmediatamente después agregó: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Por lo tanto, nuestra comunión de amor con Dios, que es primero, nuestra comunión de amor con Dios y con nuestros hermanos, son cuestiones inseparables. Entonces podríamos pensar ahora: ¿qué será aquello que rompe nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos en Cristo? ¿Qué es lo que obstaculiza nuestra comunión de amor? Por sobre todo y ante todo, el pecado, nuestro pecado, el orgullo, el egoísmo, la ambición, la envidia, la competencia. Estas cosas son alimentadas por nuestro pensamiento corrompido y asimismo por la influencia de las falsas enseñanzas e ideologías del mundo. En los tiempos en que Juan escribió esta carta, había una invasión de falsos maestros y predicadores, doctrinas engañosas y poderosos detractores que buscaban descalificar a los cristianos verdaderos. Todos ellos confundían a los creyentes desde el seno mismo de la iglesia. Esto era producto de la obra del diablo, que se alegra por romper la comunión de los cristianos y producir división. Como nos hace ver Pablo, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Nuestra comunión con el Señor y nuestra comunión entre nosotros nos vuelven tremendamente fuertes. A través de esta unidad podemos llevar adelante los propósitos de Dios y cumplir nuestra misión de salvar a las almas y establecer discípulos de Jesús. Por eso Satanás se esmera por debilitarnos a través de tentarnos y sembrar falsas ideas y discordias entre nosotros. Con esto quiere hacernos caer en el pecado para que perdamos la comunión con Dios y entre nosotros. Satanás se esfuerza por romper la unidad entre cristianos. Provoca pleitos y discordias, pleitos y divisiones. Disfraza falsas ideologías religiosas a las que maquilla de buenas doctrinas, pero que destruyen la comunión. Por eso tenemos que estar atentos y recordar las bases de nuestra fe.
Porque al igual que Juan, nuestro deseo debe estar, ante todo, en mantener nuestra comunión entre hermanos a partir de nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primero nuestra comunión con Dios y luego nuestra comunión entre hermanos. Amén. Sumado a esto, Juan nos presenta un segundo propósito en su carta, además de la comunión. Señala: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere llevar una vida alegre? Juan nos dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando vivimos en una auténtica comunión de amor en el Señor, podemos experimentar un gozo incomparable. Jesús nos dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Si permanecemos en el amor al Señor, guardando sus mandamientos, y si permanecemos en el amor mutuo, experimentaremos el mayor gozo. Pero cuando la comunión de amor se rompe, con el Señor o con nuestro semejante, no hay gozo genuino posible para un hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo en nosotros nos incomoda y nos hace ver nuestra falta y nuestra necesidad de reparar o restaurar la comunión perdida. De otro modo, si somos insensibles a cualquier ruptura en la comunión, esto es una clara evidencia de que estamos muy lejos del Señor. Por más que ocupemos una silla cada domingo en la iglesia, por más que nos dediquemos a adquirir conocimientos bíblicos o participar de actividades religiosas, solo hay gozo real en nosotros si mantenemos la comunión con Dios y con nuestros hermanos. De allí proviene la más profunda alegría. Amén. A través de sus palabras, Juan nos asegura que si creemos en Jesús, el verbo de vida que vino a este mundo tomando forma de hombre para morir por nuestros pecados y resucitar con poder, tendremos vida eterna. Si crees en Jesús, tendrás vida eterna. Conmovidos por tan maravillosa manifestación de amor, quienes hemos experimentado al Señor y su salvación, al igual que Juan, sentimos un deseo incontenible de ser sus testigos, llamados a anunciar lo que hemos visto y oído. Es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad dar a conocer el Evangelio de Jesús, para que otros también reciban vida eterna y entren a la más gloriosa comunión. Esforcémonos por perseverar en nuestra coinonía de amor con el Padre Celestial, por obedecer su palabra y cumplir su voluntad, pero además por hacer crecer los lazos de amor en nuestra coinonía como hermanos en Cristo. Pablo nos dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Les suena este versículo? Es el de este año nuestro. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Perseveremos en la fe en Jesucristo. Proclamemos su salvación ante el mundo y crezcamos en nuestra comunión. Seamos así llenos del gozo del Señor, el gozo de la victoria de amor que nos da el verbo de vida. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por la palabra que nos has dado. Gracias Señor, porque podemos empezar este libro, pero principalmente gracias Señor, porque tú has enviado a tu Hijo Jesucristo, el verbo de vida, el verbo que nos da la vida eterna, la salvación eterna por medio de creer en Él. Hoy nosotros abrimos nuestro corazón ante Jesús para reconocerlo como nuestro único Salvador y Señor. Aquel que llevó el peso de nuestros pecados sobre su cuerpo, muriendo en una cruz,
pero que también resucitó con poder para darnos la esperanza de la vida eterna. Creemos en Jesús y por la fe en Jesús, nosotros también sabemos que tenemos vida eterna, solo por la fe. Hoy, Señor, reconociendo al Verbo de vida, reconociendo su obra en nosotros, también queremos vivir como testigos de este Evangelio, así como vivió Juan. Ayúdanos a que podamos compartir esta salvación a los otros y ellos también puedan entrar con nosotros a la misma comunión que disfrutamos. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a perseverar en nuestra relación contigo, a poder vencer por tu Espíritu Santo y por tu palabra todo obstáculo que impide que podamos mantener la comunión contigo, pero también la comunión entre nosotros. Queremos ser auténticamente uno en ti, no en conceptos solamente, sino verdaderamente en hechos y en verdad. Muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por animarnos a vivir con una fe única en ti, procurando mantener una comunión y un gozo eternos. Gracias por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo lo pagó. Quiero